Buenas tardes a todos, señoras, señores, amigos todos. Mi labor esta tarde es presentar a uno de los científicos más relevantes en España. Se trata de don Manuel Alfonseca Moreno, madrileño como yo misma, aunque nacido un poco antes que yo, solo me lleva 11 años. Además, es hijo del pintor y escultor don Manuel Alfonseca Santana. Está casado con María Ángeles Cubero, que se encuentra hoy por aquí, y tiene una hija, María Ángeles, y un hijo, Enrique. Don Manuel estudió Ingeniería de Telecomunicación y después se licenció en Informática. Y además de trabajar durante 22 años en la empresa internacional IBM, desde el año 72 hasta el 94, donde alcanzó el nivel de asesor técnico senior, ha sido profesor de las universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, donde ha sido catedrático y director de la Escuela Politécnica Superior. Actualmente es profesor honorario. Ha publicado aproximadamente unos 200 artículos técnicos en castellano e inglés y numerosos artículos de divulgación científica como colaborador de La Vanguardia de Barcelona y del blog de la Asociación Española de Comunicación Científica. Es autor de más de 50 libros en los campos de informática, divulgación científica y novela histórica, de ciencia ficción e infantil y juvenil. Ha recibido el Premio Lazarillo de 1988, promovido por la Organización Internacional para el Libro Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura, y el Premio La Brújula de Narrativa Infantil y Juvenil en Valores en el año 2012, convocado por la editorial San Pablo. Además, ha quedado finalista varias veces, como por ejemplo en el año 87 también con el Premio Lazarillo. Como podemos comprobar, es un profesional de las nuevas tecnologías, además de un docente con categoría de catedrático de universidad, un novelista afamado y premiado y un buen divulgador de la ciencia. Yo he conseguido encontrar aproximadamente unos 20 libros de 30, ¿verdad?, de divulgación científica e informática. Por cierto, el último lo tenemos en la mesa que está en la entrada, el último publicado. El tema que va a presentar don Manuel Alfonseca es un tema muy polémico. Se trata de ideología y falacias científicas. Yo, como procedo de la Facultad de Matemáticas, tengo que decir que las matemáticas se consideran como una ciencia exacta. Incluso hace algún tiempo la Facultad de Matemáticas se llamaba Facultad de Ciencias Exactas. Y allí eso de falacia pues suena un poco a falso, algo que engaña. Sin embargo, siempre hemos oído comentar esas historias matemáticas que te dejan estupefacto, pues no te esperas el resultado y piensas que el que te la ha contado te ha mentido o te ha querido engañar. Parece, por lo tanto, que en cuestiones de matemáticas 2 y 2 siempre han de ser 4. Además, mucha gente utiliza esta afirmación para indicar que es cierto algo e insiste, como 2 y 2 son 4. Y por mucho que digan o que hagan, nunca van a ser 2 y 2 algo diferente de 4. Bueno, pues ni siquiera eso es falso, ya que todos hemos oído hablar de bases a la hora de contar. Y sí que es cierto que, por ejemplo, 60 y 60 pues pueden ser 2 y no 120, claro que sí. Además, estamos todos acostumbrados, basta colocar la palabra segundo después de la palabra 60. Es decir, 60 segundos más 60 segundos son 2 minutos. A esta base sexagesimal, que estamos todos acostumbrados prácticamente desde la prehistoria, pues la seguimos utilizando tanto para contabilizar el tiempo en horas, minutos y segundos como para medir ángulos, para medir los ángulos en grados, minutos y segundos. Bueno, pues lo mismo ocurre con otras bases, como por ejemplo la base 2, la base que es el fundamento de toda la información digital. 1 más 1 en base 2, pues no son 2, son 10. La información numérica puede tener resultados diferentes si no se especifica pues la base en la que se está trabajando. Por tanto, 2 y 2 no siempre serán 4. Dependerá de lo que se esté sumando y dependerá de la base en la que se esté operando.
No puede ser que después de un razonamiento o demostración matemático se consiga un resultado contradictorio con lo que hemos aprendido desde pequeños en la escuela. En matemáticas, como en cualquier otra ciencia, se necesita un lenguaje preciso que especifique las unidades en las que se trabaja, así como definiciones claras sobre los conceptos que se manejan. Por lo tanto, informaré de algunas definiciones. En general, la palabra falacia es sinónimo de falsedad, de mentira, de embuste, de enredo, de invención, de sofisma, de exageración, de engaño, trampa, artificio, chasco, burla, estafa, timo, embeleco, argucia, embaucamiento, fraude, superchería. Y en consecuencia, sus antónimos son verdad, veracidad. Es lógico que el uso de esta palabra cause miedo y precaución. Si utilizamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o el esencial, la palabra falacia es engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. Sin embargo, en el diccionario de la Lengua Española para los estudiantes se les dice simplemente que es una mentira o falsedad. Si tenemos en cuenta la segunda acepción del diccionario, falacia es el hábito de emplear falsedades en daño ajeno. La palabra sofisma aparece como argumento falso, pero que parece válido o verdadero, o también como razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Por ejemplo, en el diccionario etimológico de Joan Corominas, la palabra sofisma aparece tomada del griego sofisma como habilidad, expediente o artificio, que a su vez deriva de sofizo, que significa me manejo con habilidad, y que a su vez deriva de sofos, que significa hábil o sabio. Otra palabra relacionada con falacia es paradoja, que también muchas veces se utiliza para recrear el asombro de los que escuchan ciertas historias. La palabra paradoja etimológicamente viene del griego como plural neutro de la palabra paradoxos, cuyo significado es contrario a la opinión común, que a su vez proviene de la palabra doxa, que significa opinión, y de la palabra para, que significa al lado de o fuera de. En el diccionario de la Academia Española, la palabra paradoja, en una primera acepción, es un hecho o dicho absurdo contrario al sentido común. Y en la segunda acepción es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que encierran contradicción. En la literatura aparecen muchas más acepciones que de las anteriores definiciones, como por ejemplo pues una afirmación que parece falsa, aunque en realidad sea verdadera, o viceversa, o una cadena de razonamientos aparentemente impecables que conduce, sin embargo, a contradicciones lógicas. En lo concerniente a las matemáticas, yo prefiero la palabra paradoja, ya que me parece más bonita e incluso menos mentirosa que falacia o sofisma. Pero creo que lo que vamos a dejar aquí ya esto, pues el que tiene que hablar es don Manuel, y para no quitarle más tiempo a la conferencia, solo quiero decir que si alguien necesita alguna otra referencia sobre él, solo tiene que entrar en sus páginas de autor de Anaya y Amazon, o si prefieren conocer su opinión científica, con sus comentarios sobre algún tema en particular, pues les invito a entrar en su blog de divulgación de la ciencia. Muchas gracias y don Manuel, cuando usted quiera. Bueno, el título de esta conferencia puede parecer un oxímoron, una contradicción, porque si es científico no puede ser falaz, y si es falaz no puede ser científico. Así que una primera aproximación que para resolver el problema podría ser ponerle un pseudo al científico, entonces ya las falacias sí que pueden ser pseudocientíficas. De todas maneras, científico aquí lo voy a utilizar en un sentido amplio, en el sentido en que se le daba la palabra en la Edad Media, por ejemplo, en el mundo de Santo Tomás de Aquino, el mundo filosófico, que abarca todos los campos del conocimiento. Y por eso voy a dividir la presentación en tres partes. Falacias históricas, la historia también es un campo del conocimiento. Falacias lógicas, esto no son exactamente científicas porque la lógica no es la ciencia, es la base de la ciencia, sin la lógica no existe ciencia. Y falacias ya propiamente pseudocientíficas o científicas, si quieren. Empezamos con las falacias históricas. Por ejemplo,
hay unos cuantos mitos modernos de la historia de la ciencia que se han extendido mucho y que la gente de la calle, en general, se los cree y que son falsos. Por ejemplo, en la antigüedad y en la Edad Media creían que la Tierra es plana. Colón demostró que la Tierra es redonda. Esto se ha oído muchas veces y es falso. Como dijo Isaac Asimov en un artículo sobre este tema, lo que demostró Colón es que no importa lo equivocado que estés siempre que tengas suerte. ¿Por qué? Porque Colón creía que la Tierra era redonda, como todo el mundo sabía en la época, pero que era más pequeña de lo que era y que por tanto se podía llegar a las Indias por el oeste, más deprisa de lo que se iba por el este, dando la vuelta a África. Se equivocó, porque la Tierra era más grande de lo que él creía, pero tuvo la suerte de que en medio había un continente y mira, llegó a tierra. Si no llega a estar ahí y tiene que atravesar todo el Pacífico, se habría muerto. Que la Tierra es redonda lo sabían los griegos muchos siglos antes de Cristo. Aristóteles, por ejemplo, en sus obras, hoy precisamente mi artículo de mi blog trata de Aristóteles, es pura casualidad, pues daba en sus obras 3 argumentos para demostrar que la Tierra es redonda. 3 argumentos que no los inventó él, venían de antiguos ya. El primero es que cuando un barco se aleja en cualquier dirección, esto los griegos lo tenían muy claro porque eran expertos en náutica y en marina, lo primero que desaparece es el casco y a medida que se va alejando, entonces desaparece cada vez más hasta que se ve solo los mástiles y finalmente acaba desapareciendo la punta del mástil. Esto significa que la Tierra es curva, el mar. Si el mar es curvo, la Tierra es curva. Y además, en cualquier dirección que vaya el barco, el efecto se ve igual, con lo cual es curva en todas las direcciones con la misma curvatura. Solo hay un cuerpo que cumpla esa condición, que es la esfera. Por lo tanto, la conclusión que sacaron los griegos es que la Tierra era una esfera. Pero no basta con eso. También habían deducido los griegos que los eclipses, el eclipse de luna, era la sombra de la Tierra. Y el eclipse de luna, cada vez que hay un eclipse de luna, se ve la luna en una dirección diferente. Siempre es cuando la luna está llena, pero puede estar llena en una posición o en otra. Y la sombra de la Tierra siempre es un círculo sobre la luna. El único objeto que en todas direcciones da como sombra un círculo es la esfera. Por lo tanto, la Tierra era una esfera. Y luego, un tercer argumento menos significativo es que las estrellas cambian al viajar hacia el norte o hacia el sur. De donde se deduce que la Tierra es curva también, no se deduce que sea una esfera, pero con los 3 argumentos juntos, pues la conclusión era que la Tierra era una esfera. Aproximadamente, claro, ya se sabe que hay desigualdades en la superficie, pero son desigualdades prácticamente inapreciables desde el exterior. Eratóstenes de Cirene, que vivió en el siglo III a.C., pues fue el primero que estimó el diámetro de la Tierra. Y lo hizo porque él vivía en Alejandría y sabía que el 21 de marzo, el día del equinoccio, pues el Sol estaba en un cierto ángulo, en una cierta posición en el cielo, y alguien le dijo que en Siena, en el sur de Egipto, en lo que se llama el Alto Egipto, el Sol entraba el día 21 de marzo al fondo de un pozo, o sea, que estaba totalmente vertical. De ahí dedujo que si tenía el arco de la distancia desde Alejandría a Siena, que era conocido, porque los egipcios conocían muy bien las distancias en su propio país, podía deducir cuál era el radio de la Tierra por la diferencia de ángulos en que se veía el Sol en la misma fecha. Y de ahí dedujo que era de unos 250.000 estadios la circunferencia de la Tierra, que medido en unidades actuales estaba entre 39.000 y 45.000 kilómetros. No estamos absolutamente seguros de cuánto medía un estadio griego, pero el error que se puede tener
indica que Eratóstenes clavó el diámetro de la Tierra o la circunferencia, que son 40.000 kilómetros, por definición, puesto que se definió el metro para que la circunferencia de la Tierra fueran 40.000 kilómetros inicialmente. Bueno, eso es lo que pasó. Los griegos ya sabían que la Tierra era redonda y sabían su tamaño. Por ejemplo, en plena Edad Media, la Divina Comedia de Dante incluye un curioso efecto de ciencia ficción que consiste en que cuando Dante y Virgilio llegan al centro de la Tierra, donde está Lucifer hundido en hielo, tienen que agarrarse a los pelos de Lucifer para pasar al otro lado a través de una grieta en el hielo, y al llegar al punto exacto del centro de la Tierra se tienen que dar la vuelta y empiezan a ir hacia arriba en vez de hacia abajo. Dante al principio dice: yo me pensé que es que nos volvíamos, pero cuando salí y vi los pies de Lucifer saliendo del hielo, me di cuenta de que habíamos pasado el centro de la Tierra y por tanto la gravedad había cambiado de dirección y ahora teníamos que ir hacia arriba. Eso es un efecto de ciencia ficción, uno de los primeros efectos de ciencia ficción de la historia de la literatura. Pero está claro que para Dante era evidente que la Tierra era redonda. De hecho, el segundo libro, una vez que salen de ahí, Virgilio y Dante ascienden otra vez a la superficie de la Tierra, se encuentran en el Purgatorio, que según Dante está justamente en las antípodas de Jerusalén. Si nosotros miramos ahora cuáles son las antípodas de Jerusalén, pues estaríamos un poco al sur de las islas Tubuai. Eso no lo sabía Dante porque las islas Tubuai eran absolutamente desconocidas en aquella época. Bien, otro mito moderno de la historia de la ciencia. En la antigüedad y en la Edad Media se creían que la Tierra era muy grande y la astronomía moderna demostró que es infinitesimal comparada con el universo. Eso que nos dicen, no, es que la ciencia moderna ha demostrado que la Tierra es algo sin valor, una mota de polvo perdida en el espacio que no tiene valor alguno. Pues esto es un mito. En la antigüedad y en la Edad Media no creían tal cosa. De hecho, Arquímedes, en el siglo III a.C., en un folleto que se llama El Arenario y que se ha conservado hasta la actualidad, calculó la distancia de las estrellas fijas y se tuvo que inventar un sistema de numeración porque entonces los números de los griegos no llegaban tan lejos. Entonces creían que todas las estrellas estaban a la misma distancia, en una esfera que llamaban la esfera de las estrellas fijas. Bueno, pues el cálculo que obtuvo Arquímedes fue medido en unidades actuales alrededor de un año luz. ¿Por qué se llamaba el folleto El Arenario? Porque él calculó qué pasaría si todo el universo se llenara de arena y calculó el número de granos de arena que tendría el universo. Y de ahí podemos deducir la distancia de las estrellas fijas. Un año luz, más o menos. Pues no se equivocó mucho, aceptó el orden de magnitud, puesto que la estrella más próxima está a 4,26 años luz. O sea, solo 4 veces menos de lo que calculó Arquímedes. Entonces, es evidente que si esa era la distancia de las estrellas fijas, el tamaño de la Tierra, que también se conocía entonces, puesto que ya lo había calculado Eratóstenes, era despreciable, puesto que un año luz son 9 billones de kilómetros, con B. En el siglo II, después de Cristo, Claudio Ptolomeo, que escribió un libro de astronomía que se convirtió en el texto durante 1500 años, texto universitario oficial en todo el mundo occidental y en Europa Oriental e incluso el mundo árabe. Se llamaba el libro En Matemática y Sintaxis, o en árabe Almagesto, y en su libro primero, capítulo 5, dice esto: la Tierra, en relación con la distancia de las estrellas fijas, no tiene tamaño apreciable y debe considerarse como un punto matemático. O sea, como si fuera un diámetro cero comparado con la distancia de las estrellas. O sea, que hete aquí como en la antigüedad y la Edad Media creían que la Tierra era muy grande. Otro ejemplo, otro mito. En la antigüedad y en la Edad Media creían que la Tierra está en el centro del universo. Eso es verdad. Y por tanto, que es el astro más importante del universo. Al quitarle Copérnico el lugar central, le quitó también su importancia.
¿Daban importancia los antiguos y los medievales a la Tierra? Pues no. En el Somnius Scipionis de Cicerón, Escipión tiene un sueño en el cual se ve levantado hacia las alturas y al llegar a las primeras, según la cosmología de Ptolomeo, había 8 esferas, 8 más 1, las 8 esferas visibles de los 7 planetas y las estrellas fijas, y el más 1 es el cristalino invisible que daba su movimiento a todas las demás. Bueno, pues Escipión le suben hasta, no recuerdo, creo que fue al primer círculo, al de la Luna, y al ver lo pequeñita que se veía la Tierra desde allí, se dice a sí mismo: tanto que nos importa a nosotros en Roma el imperio y todas esas cosas, todo eso no vale nada, no tenemos ningún valor comparados con estas distancias en las que nos encontramos. Eso lo dicen en la antigüedad. Lo dice también Lucano en la Farsalia. Y luego Dante, en la Divina Comedia, otra vez le cito, y cuando llega Dante a la esfera de Saturno, en el cielo, en el paraíso, en el canto 22, versos 133 a 138, escribe esto: y me volví a mirar las 7 esferas por las que había pasado, y vi este globo, se refiere a la Tierra, que me dio risa al ver su vil semblante, al ver lo pequeñito y lo vil que era. Eso demuestra que los antiguos, antes de Copérnico, creían que la Tierra era muy importante. Todo falso, claro. Otro mito es que durante la Edad Media la ciencia estuvo parada. Yo he hecho un estudio cuantitativo de los avances científicos a lo largo de los siglos. Esta es la parte que corresponde desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XIV, y podemos ver que hay un pico muy alto en el siglo IV a.C., que es Grecia, pero que luego el pico de Roma, que es el del siglo II después de Cristo, es inferior al del siglo XIII. La Edad Media tuvo en el siglo XIII una producción científico-técnica que fue superior a la del Imperio Romano. Así que eso de la Edad Oscura es un tanto tendencioso. Voy a poner aquí algunos inventos tecnológicos medievales para hacer ver que todo esto es falso. El molino de agua en el siglo VI. No hubo molinos de agua hasta el siglo VI. El molino de viento en 1185, en Holanda, siglo XII. Los diques también en Holanda, en el siglo XII. El arado de hierro que revolucionó la agricultura y que hizo posible un aumento de población bastante grande en la Edad Media, en el siglo VII. El barbecho trianual, que también revolucionó la agricultura, en el siglo IX. El estribo y la silla de montar, que revolucionó la guerra e hizo a los caballeros medievales de Occidente casi invencibles. Las universidades en el año 1088. La chimenea en el siglo XII. Los romanos tenían un agujero en el techo para que saliera el humo. El arbotante en el siglo XIII, que hizo posible el gótico. El reloj mecánico, casi el invento más importante de la Edad Media, en 1283, el más antiguo que se conoce, en Inglaterra. La navegación marítima, a la vez que China, también la revolucionaron. Gracias a eso, Colón pudo descubrir América, porque hasta entonces no se podían alejar de la tierra firme. Y la pólvora, traída de China, pero que los europeos occidentales inventaron el cañón. Algunos de los avances científicos tecnológicos medievales. Con eso termino con las falacias históricas, paso a las lógicas. Y hay muchas falacias lógicas también en la actualidad. La falacia de petición de principio, que consiste en afirmar que algo es evidente sin haberlo demostrado. Por ejemplo, nos dicen, la evolución biológica no es una hipótesis, sino un hecho. Esto es una petición de principio. La evolución biológica es una hipótesis que está defendida, se apoya en una gran cantidad de hechos, pero no es un hecho.
Se apoya en cosas como la anatomía comparada, la paleontología, la biología molecular, la embriología, la biogeografía, toda una serie de ciencias que todas apuntan a que todas apoyan que la evolución es una hipótesis que se acerca mucho a la realidad, pero como sabemos ninguna hipótesis científica es permanente, siempre son capaces de ser retocadas. La falacia de generalización apresurada, afirmar que algo es cierto con información incompleta. Por ejemplo, te dicen, la historia demuestra que el cristianismo se apoya en bases falsas. La realidad es que algunos historiadores han intentado demostrar que el cristianismo se apoya en bases falsas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX intentaron demostrar que Cristo no había existido. Hoy nadie intenta demostrar tal cosa. No lo consiguieron. La falacia del hombre de paja, que consiste en que quieres atacar a alguien y atacas a otro que es más fácil. Como es más fácil, pues lo vences. Y luego dices, he vencido al primero. Por eso se llama hombre de paja. Es como si un caballero medieval cogiera su lanza y se lanzara y en lugar de atacar a otro caballero medieval, atacara a un hombre de paja. Eso es lo que hacían para practicar, de hecho. Era mucho más fácil vencer al hombre de paja que al otro caballero, ¿no? Pues de eso se trata. Richard Dawkins, que es autor de la teoría del gen egoísta y de la memética, en su libro El espejismo de Dios, publicado en 2006, que es un libro de divulgación atea, y utiliza la falacia del hombre de paja, aparte de otra cosa, demuestra una ignorancia total sobre la historia de las religiones. Cada vez que habla de historia de las religiones, no hace más que decir bobadas. Ni siquiera puedo decir falsedades, sino simplemente estupideces. Pero este es su argumento, el que llama él el argumento 747 definitivo y que dice que él ha demostrado que Dios no existe. Y dice esto: si nos encontramos un avión 747, un jumbo, en medio del campo, pues tenemos que llegar a la conclusión de que alguien lo ha diseñado, porque eso no puede surgir de manera espontánea. Pero hete aquí que el diseñador, que es el hombre, es más complejo que el avión. Y además, el hombre también necesita que su existencia sea explicada. La explicación de la existencia del hombre es la selección natural, naturalmente. Luego, si el universo hubiera sido diseñado, tendríamos que llegar a la conclusión de que el diseñador tiene que ser más complejo que el universo. Igual que el hombre es más complejo que el avión 747, pues el diseñador del universo debería ser más complejo que el universo y por tanto menos probable. Y además, ¿quién creó al diseñador del universo? Entraríamos en una regresión infinita. Luego, no es probable que Dios exista. Ese es su argumento. Es un caso del libro de la falacia del hombre de paja. Porque resulta que el Dios de Dawkins es un Dios material, contingente, que tuvo principio y causa. Es material porque dice, si es el diseñador del universo tiene que ser más complejo que el universo. Por tanto, está suponiendo que Dios es también material y complejo. Y que además es contingente y tuvo principio y causa, es la segunda parte, donde dice, ¿y quién le habría creado a Dios? Pero ese Dios no es el Dios del cristianismo. Dawkins está atacando a otro Dios que se ha inventado. El Dios del cristianismo es inmaterial, necesario y no contingente, y no tuvo principio ni causa. De hecho, el argumento de Dawkins se echa abajo utilizando un argumento que utilizaron los ateos en el siglo XIX para intentar demostrar que Dios no existe. Lo que hicieron fue afirmar que el universo no existe y por tanto no necesita causa. Que el universo es una construcción mental nuestra, pero que no existe nada que se pueda llamar el universo. Eso se les fue abajo cuando Einstein escribió una ecuación que se llama ecuación cosmológica que se aplica al universo. Todo objeto al que se le aplica una ecuación es un objeto físico y por tanto necesita una causa. Pero entonces el argumento ateo se podría decir es que Dios no es un objeto físico, no necesita una causa. Así que el Dios de que está hablando Dawkins no es nuestro Dios, es otro que se ha inventado él para demostrar que ese Dios no es probable que exista, y tiene razón.
Su Dios no es probable que exista. En cambio, si le damos la vuelta al argumento, resulta que si Dios existe, el universo es más probable que si Dios no existe. Bien, en un caso concreto en que yo tuve una discusión con un ateo en relación con un artículo de mi blog, su argumento fue también otro caso del libro de la falacia del hombre de paja, y es el típico argumento ateo del problema del mal. Y se podía resucir así: un Dios todopoderoso puede hacer cualquier cosa. Un Dios bueno no puede aceptar el mal. En nuestro universo hay mucho mal, luego nuestro universo no puede haber sido creado por un Dios todopoderoso y bueno. Y yo le dije, para que esto sea un argumento completo, te falta una componente. Hay que demostrar que es lógicamente posible crear un universo exento del mal. Porque si es lógicamente imposible crear un universo exento del mal, toda la explicación anterior cae por tierra. Y entonces él me contestó, es que yo defino todopoderoso como el que puede hacerlo todo, incluso imposibilidades lógicas. Y yo le dije, entonces tu argumento es la falacia del hombre de paja. Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué falacia? Yo no caigo en falacia. Y dice, demuéstramelo. Y le dije, pues está muy claro. Defines Dios todopoderoso como tú quieres, que no es como lo definimos los creyentes. Ahora demuestras que ese Dios no puede ser bueno. Y ahora aplicas tu conclusión a nuestro Dios todopoderoso, que no puede realizar imposibilidades lógicas. Por lo tanto, es una falacia del hombre de paja del libro. Por cierto, se acabó la discusión. Pasó a hablar de otra cosa. No me contestó siquiera esto. Otra falacia lógica, la falacia del gato invisible. Si en esa mesa hubiera un gato invisible, no veríamos nada. No vemos nada. Luego hay un gato invisible. ¿Qué les parece? Bueno, pues muchos argumentos que se oyen en el mundo moderno y en la ideología dominante son de este estilo. Confunden una condición necesaria con una condición suficiente. Es suficiente que haya un gato invisible en esa mesa para que no veamos nada, pero no es necesario. Hay otras posibilidades de que no veamos nada sin que haya un gato invisible. Podría no haber ningún gato. Por ejemplo, y esto salió en un libro de divulgación científica en español, de Manuel Toaria. Isaac Newton sufrió al menos 2 ataques de nervios. Podría deberse a que fuera homosexual reprimido. Dice, ¿y era homosexual? Y dice, no lo sabemos porque era reprimido. Luego Isaac Newton fue probablemente homosexual reprimido. Esa falacia del gato invisible está clavada. Porque luego resulta que analizando la historia de Newton se ve que tuvo una niñez desgraciada, cosa que también podría haberle provocado más adelante 2 ataques de nervio, y encima se descubrió en el cadáver de Newton, en el pelo, que tenía una cantidad de mercurio mucho mayor de la normal, por sus experimentos alquímicos. Conclusión, los ataques de nervios también los podría haber producido el mercurio. Es la cuestión de que si fuera homosexual reprimido sería una condición suficiente, pero no necesaria. Y ahora la cuestión es, ¿cuál es entre todas las condiciones posibles la más probable? Pues aquí tendríamos que aplicar la navaja de Occam. Otra falacia, la apelación al ridículo. Esto es muy corriente. Consiste en ridiculizar al contrario en vez de discutir con él. Esto lo utilizó, hay un caso famoso, que es el debate entre Thomas Huxley y Samuel Wilberforce alrededor de la teoría de la evolución
en los primeros años después del libro de Darwin. Entonces, Samuel Wilberforce era obispo de la Iglesia Anglicana, se enfrentó contra Thomas Huxley, que era el mastín de Darwin, le llamaban, porque era el defensor de Darwin, y se le ocurrió al obispo preguntarle al científico: ¿desciende usted del mono por parte de padre o de madre? Y Huxley hizo así y dijo: el Señor me lo ha entregado en mis manos. Y le dijo: antes que ridiculizar a mi contrario en una discusión científica de esta manera, yo preferiría ser un mono, vamos, o algo así le contestó. Bueno, pero es que esto sigue ocurriendo. Hace pocos años ha habido un famoso debate entre Alvin Plantinga y Daniel Dennett. Alvin Plantinga es un filósofo importante estadounidense y Daniel Dennett también. Dennett es ateo y Plantinga es creyente. Y Plantinga propone un argumento en favor para demostrar la existencia de Dios, que se basa en que la evolución y el determinismo son incompatibles, y Dennett le contesta diciendo que creer en Dios es como creer en Superman. Esto no trata más que de ridiculizar al contrario, no es un argumento. El espagueti espacial lo nombró también. La falacia ad hominem es la más frecuente de todas. Consiste en descalificar al contrario en vez de discutir, diciendo, por ejemplo: eso lo dices porque es creyente. Lo que pasa es que si alguna vez me han dicho esto a mí, yo he contestado: eso lo dices porque eres ateo. Y estamos empatados. Aquí no hay una discusión. Aquí lo único que hay es un intercambio de epítetos. Bien, pasamos a las falacias propiamente científicas o pseudocientíficas. Y ya. Por ejemplo, por ahí se dice que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, o que el hombre no tiene alma, o que no hay vida después de la muerte. En 1917 hicieron una famosa encuesta entre los científicos estadounidenses y salió a la conclusión de que aproximadamente el 50% eran creyentes. En 1997 volvieron a repetir la encuesta para ver qué había pasado en esos 80 años, porque el autor de la primera encuesta predijo que para fin de siglo ya no habría creyentes entre los científicos. Y salió que aproximadamente el 50% eran creyentes. Bueno, son números aproximados. El número exacto era 42% de creyentes, 40% de agnósticos más ateos. Por cierto, los ateos eran el 17%. Y el resto, pues, indiferentes, que no les importa el asunto. Un mito moderno de la historia de la ciencia, el mito de que solo aprovechamos el 10% del cerebro. Esto llegó a engañar incluso al propio Einstein. Y en los cursos de Dale Carnegie, famosos también, lo utilizaban. Es absolutamente falso. No existen regiones durmientes en el cerebro, sino que con los análisis pues ahí hay una errata. Bueno, con los análisis que se han hecho con tomografía de positrones y todos esos métodos modernos, se ve que todo el cerebro se utiliza en algún momento y que no hay regiones durmientes. Lo único que sí que ocurre es que se había detectado que las especies con sistema nervioso más complejo dedican menos proporción de masa cerebral a las funciones sensorio-motores. Pues muy bien, pero es que hay otras. Las áreas no sensorio-motores le llamaron corte silencioso, pero ahí está el lenguaje, pensamiento abstracto, muchas cosas más. Más mitos. En el siglo XIX decían que la evolución biológica es un proceso que conduce indefectiblemente hacia más y más complejidad. Esto en realidad venía de antes. La teoría del progreso indefinido es anterior a la teoría de la evolución. Se remonta al menos a finales del siglo XVII. En cambio, en el siglo XX, pues se ha puesto de moda decir que todas las especies de seres vivos son equivalentes, ninguna es superior a las demás y por tanto no hay progreso. Son los dos extremos.
Francis Bacon fue el primero que abrió la posibilidad de la teoría del progreso al sostener que estamos en el siglo XVII, los grandes hombres del pasado no sabían necesariamente más que el hombre actual. Aristóteles había sido considerado como el máximo representante de toda la historia del pensamiento durante casi 2000 años. Y entonces todo el mundo de la época medieval, incluso renacentista, se consideraba inferior a Aristóteles por definición. Bacon fue el primero que dijo, no, nosotros podemos llegar a saber más que los grandes hombres del pasado. Y Descartes y Fontenelle fue el que definió más bien el principio de la teoría del progreso indefinido. Expresó que de esta manera: desde el punto de vista biológico, los pueblos antiguos y los modernos son esencialmente iguales, pero la cultura es acumulativa. Por lo tanto, en la ciencia se va avanzando. En literatura y artes, en cambio, no hay progreso. Cada época tiene su estilo característico, pero no se puede considerar que un estilo sea un progreso respecto al anterior. A la luz del evolucionismo, la teoría del progreso indefinido pues, recibió su bautismo filosófico, sobre todo a través de Herbert Spencer y Karl Marx, que sostenían que la evolución social es automática e inevitable. Desde el lado científico, pues un biólogo, von Nägeli, inventó el concepto de ortogénesis, que consistía en sostener que la evolución avanza por líneas definidas. En aquella época, pues, por ejemplo, a los antepasados de los caballos y de los elefantes parecía que formaban una línea muy clara, y entonces en eso se basó Nägeli para llegar a la conclusión de que había un progreso indefinido, por lo menos en una dirección determinada. En el siglo XX, Bernard Shaw se hace eco de estas ideas y H.G. Wells, los dos principales representantes del movimiento fabiano de principios del siglo XX, que viene a ser una especie de embrión de lo que es hoy el Partido Laborista inglés, pues también estaban basados en el progreso indefinido. Pero enseguida empezaron reacciones contra el progreso indefinido. Por ejemplo, un biólogo, Haldane, afirmó que por cada caso de progreso hay 10 de degeneración en la evolución de la vida. O sea, que el progreso coexiste con la degeneración. Por ejemplo, los parásitos se degeneran en cierto modo, eliminan todas partes que ya no les son necesarias. Oswald Spengler, en los años 20, en su libro La decadencia de Occidente, sostiene que las civilizaciones son como los seres vivos y que tienen una duración de vida determinada. Arnold Toynbee, en el estudio de la historia, pasa más allá de Spengler. La duración de las civilizaciones no tiene por qué tener una duración determinada, pero sí que tiene una evolución determinada, una serie de fases por las que pasan, y todas pasan por las mismas fases. Algunas no llegan al final, pero todas intentan pasar por las mismas fases. De esto tiene que ver el libro mío ese que han puesto por ahí abajo, por ahí fuera. Alfred Kroeber, autor de un libro famoso, Configuraciones del crecimiento de las culturas. Alfred Kroeber era un antropólogo y lanzó la idea de que los genios nunca nacen solos, que se forman configuraciones. Y los genios, tanto en la ciencia como en el arte, como en cualquier cosa, vienen siempre precedidos por precursores, luego viene la época de los genios y luego viene la decadencia. Se nota eso en uno de los artículos míos del mes de marzo, creo, en mi blog. Puse como ejemplo a la literatura y la música rusa, que es que lo clavan. Y además es que fueron simultáneos. El precursor, en ambos casos, Pushkin o Glinka, luego los grandes en literatura, Dostoyevsky, Turgenev y Tolstoy, y Chekhov quizá, y luego la decadencia del siglo XX, y en música también Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Mussorgsky, y luego en el siglo XX la decadencia, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. Y Sorokin, un sociólogo, quizá el sociólogo más importante del siglo XX, en su libro Dinámica Social y Cultural, llegó a la conclusión, por el análisis de la filosofía y de la ciencia grecorromana y occidental,
de que lo que hay en realidad son alternancias entre épocas de dos tipos distintos. Tenemos épocas que llama él sensitivistas, como la nuestra, y épocas espiritualistas, como la Edad Media. Y que lo que hay lo que se nota en la historia de la cultura es una oscilación que alterna entre las dos. Como ven, todo esto son reacciones contra el progreso indefinido. Si lo que hay es oscilaciones, agrupaciones, decadencias, etcétera, pues no hay un progreso indefinido. Otra falacia, la falacia cientificista. Presentar la ideología materialista, que es una metafísica, como si fuera ciencia. Esta es la falacia de que considera que materialismo y ciencia es lo mismo, cuando realmente ciencia es ciencia y materialismo es filosofía. O la falacia del evolucionismo materialista, que dice que como hay evolución y la evolución se basa en el azar, pues que no, todo en la vida no es más que todo predefinido y determinado, la primera, o todo por azar, exclusivo azar, la segunda. O la falacia del dogma animalista, de que no somos idénticos a los animales, una especie más. Así justifica Richard Dawkins el aborto, curiosamente. ¿Cómo justifica el aborto? Porque total, los seres humanos no deberíamos tener ningún derecho respecto a cualquier otra especie animal. Así lo dice en El espejismo de Dios, el mismo libro que he mencionado antes. Oye, entonces te has cargado la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Nadie tiene derecho a la vida. No somos más que las cucarachas, por ejemplo, es otra especie animal. ¿Por qué tenemos que matar a una cucaracha? Y si matamos a las cucarachas, ¿por qué no podemos matar a los seres humanos? En realidad, esta mañana alguien preguntó cómo justificaba la ciencia el aborto. Los científicos, los biólogos que justifican el aborto es porque niegan la dignidad humana. Es la única manera que tienen de justificar el aborto. Si la única manera que tienen es decir, no somos más que animales y por tanto se puede hacer con nosotros lo que queramos. Es decir, aquellos de nosotros que tenemos poder podemos hacer lo que queramos con aquellos seres humanos que no lo tienen. Ya sean los embriones o los viejos que están cerca de morirse. La ciencia tiene por objeto el estudio experimental del mundo material. El materialismo afirma que solo existe el mundo material. Entonces observen que esto es un paso más que está fuera de la ciencia. Si la ciencia tiene por objeto el estudio experimental del mundo material, si hay algo fuera del mundo material, está fuera del alcance de la ciencia. La afirmación de que solo existe el mundo material no es científica, es filosófica. En cambio, la filosofía cristiana afirma que hay algo más además del mundo material. Luego, lo que se oponen no es la filosofía cristiana y la ciencia, es la filosofía cristiana y el materialismo, que es otra filosofía. Lo que se oponen son dos filosofías, que es lo que normalmente suele ocurrir, no ciencia y cristianismo. Y la ciencia no puede dirimir entre las dos posturas, porque la ciencia, si está limitada a estudiar el mundo material, no puede demostrar que no existe algo fuera del mundo material, ni puede demostrar que sí existe. O sea, esto está fuera del alcance de la ciencia, resolver ese problema. Sin embargo, el materialismo intenta colar su ideología como si fuese ciencia. Esta es la falacia cientificista. La falacia del evolucionismo materialista. En todos los procesos evolutivos interviene el azar y la casualidad. Luego es probable que Dios no exista. Entonces yo experimento con lo que llamamos vida artificial, simulación de seres vivos en el ordenador. Y utilizo el azar y la casualidad. Luego entonces, si alguna vez salen seres inteligentes en mis experimentos, llegarían a la conclusión de que es probable que yo no exista. Si ahí es falso, en el otro lado también puede ser falso. Esto ya lo he mencionado antes, todas las especies de seres vivos son equivalentes, ninguna es superior a las demás, no existen criterios que permitan comparar su importancia, el hombre no es superior a los chimpancés, las hormigas, las cucarachas, las bacterias, la evolución no tiene dirección.
Sin embargo, el hombre es un animal más. El hombre ha cambiado la Tierra, para bien o para mal. El hombre ha invadido todo el planeta, única especie que lo ha hecho. El hombre ha invadido todos los ecosistemas, una única especie que lo ha hecho. El hombre está causando una extinción global, eso será malo, pero también es la única especie que lo ha hecho. La tierra firme está cambiando de aspecto por consecuencia del hombre. Si miramos a la tierra firme desde los cielos, ahora se ve completamente distinta. Por ejemplo, de noche está iluminada. El espectro de emisión electromagnética de la Tierra ha cambiado como consecuencia de la actividad humana. Si hay seres extraterrestres en otros mundos, podrían detectar que estamos aquí porque ha cambiado el espectro de emisión electromagnética de la Tierra. Estamos produciendo ondas continuamente. Estamos reduciendo la ozonosfera. Esto parece que se ha parado en parte. Aumenta la proporción de anhídrido carbónico en la atmósfera. Puede que se produzca un cambio climático. Estamos manipulando conscientemente la evolución. Este detalle, por cierto, les choca mucho a los ateos. Somos la única especie de seres vivos que se considera moralmente responsable ante otros seres vivos de distinta especie. O sea, el hombre es un animal más. Cada hombre tiene acceso a 100.000 veces más información que cualquier otro ser vivo. Y esa información sigue creciendo de momento exponencialmente. Y todo en un tiempo ridículamente pequeño. Algunos biólogos se están planteando si el hombre no será un reino de la naturaleza. Esta es la evolución de la cantidad de información que poseen los seres vivos, que tienen más cantidad de información a lo largo del tiempo. El hombre, se ve ahí un levantamiento en vertical al final. El chimpancé está abajo, el hombre está arriba. ¿El hombre es un animal más? Los datos científicos demuestran que no. El dogma de que todas las especies son iguales no es ciencia, es ideología pseudocientífica materialista. Y para terminar, yo voy a decir aquí una especie de declaración de... Los cientificistas pretenden que seamos agnósticos con Dios y tengamos fe en la ciencia. Yo prefiero tener fe en Dios y ser agnóstico en ciencia. ¿Y qué quiere decir ser agnóstico en ciencia? Y voy a poner un ejemplo que, por cierto, se ha utilizado para ridiculizar a la persona que lo hizo. Cuando Edison inventó el fonógrafo, en Francia, en la Academia de Ciencias francesa, Théodosio Dumonceau presentó el fonógrafo. Un fonógrafo que había traído de Estados Unidos. Y entonces el secretario de la Academia de Ciencias, que se llamaba Jean-Baptiste Bouillot, dio un salto de pronto y le tapó la boca a Dumonceau y se volvió todo ufano, pensando que el sonido que se estaba oyendo del aparato lo hacía el otro porque era un... ventríloco, esa es la palabra. Resulta que se quedó tan sorprendido cuando el aparato siguió lanzando el sonido y a pesar de que le tapara la boca a Dumonceau. Bueno, esto se lo han echado en cara a Bouillot como que qué ridículo hizo. Yo creo que lo que hizo fue un experimento científico exactamente como debe hacerse. Es decir, fue agnóstico en ciencia para demostrar que ese aparato estaba funcionando como le decían. Hizo un experimento que eliminaba la posibilidad de que hubiera allí un ventríloco. Y así debería ser la ciencia. Agnósticos en ciencia. Muchas gracias. Bueno, pues ahora empezamos el turno de posibles preguntas. Si alguien se anima. Muchas gracias, Manuel, por esta magnífica exposición. Según estamos viendo, algunas de estas falacias se utilizan luego como axioma para, a partir de ahí, desarrollar toda una serie de afirmaciones.
¿Tú podrías indicar alguna de ellas? ¿Se te ocurre alguna? Y las afirmaciones que luego se derivan de ella como si fueran ciertas, porque están fundadas sobre ese falso axioma, claro. Bueno, sí, algunas las he puesto aquí. Por ejemplo, eso de que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, pues es una falsedad basada en falacias como estas. Que la ciencia ha demostrado que no existe más que la materia, pues la ciencia difícilmente puede demostrar que no existe más que aquello que es objeto de la ciencia. Hemos visto esta mañana el axioma que un embrión no es un ser humano, sino un acúmulo de células, según hemos visto esta mañana, ¿no? Sí, bueno, la contestación que has dado tú de que no es un grupo de células en un organismo, pues está muy bien. Yo normalmente lo que contestaba a eso era: ¿y qué somos nosotros más que una agrupación de células? Un montón de células. Entonces, según eso, nosotros tampoco tenemos... Si al final, en cuanto se intenta justificar el aborto, al final justificas la muerte de cualquier ser humano. No tiene escapatoria. Y ya lo estamos viendo. Ya empieza a presionarse por la eutanasia y ya empieza a presionarse por el infanticidio. Ya hay quien dice que debería poder matarse a los niños hasta que lleguen a los 2 o 3 años, porque si antes pues no tienen el sistema nervioso suficientemente desarrollado y cosas de ese estilo. Ir contra o sea, no hay base científica para atacar el aborto. La única base que puede haber es negar toda la dignidad humana, negar que el hombre tenga derechos incluso a la vida. Pero claro, ¿qué se niega cuando se niega el derecho a la vida del hombre? Se niega el derecho de vida de algunos hombres, que pasa a depender de otros hombres que son los que tienen el poder. Es el derecho del más fuerte. Es la ley de la selva. Eso es lo que llegamos cuando se niega la dignidad humana. Buenas tardes, yo le doy la enhorabuena y entre todas las falacias que usted ha señalado me voy a centrar en una, que se ha dicho que todas las especies son semejantes o que todas las especies de seres vivos son equivalentes. Yo creo que esta falacia se puede probar totalmente que no existe, puesto que el hombre es inteligente, cosa que no son los demás seres de la Tierra. Ahora mismo, si no fuéramos inteligentes, ¿cómo íbamos a leer lo que usted pone ahí? ¿Quién es capaz de leer lo que está escrito, lo que pone ahí? Es la inteligencia del hombre, es totalmente diferente a los demás seres humanos. Eso diremos en el aspecto físico. En el aspecto espiritual, también la inteligencia nos lleva a creer en la existencia de Cristo. Y además creemos, vemos y vivimos el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Porque si no hubiera Cristo resucitado, no podríamos decir que era Dios y que existía. Por tanto, no podemos ser iguales a todas las especies. Somos totalmente diferentes. Veo efectivamente muchas falacias. Nada más. Sí, exactamente. Y lo he puesto en algunas de las últimas transparencias que he puesto, justamente he hablado en esos términos. Y se puede resumir en una sola frase, autocitándome en una novela mía de ciencia ficción. Pues saqué de esa novela mía, o sea que saqué de mí mismo, la frase que dice: el hombre estudia al chimpancé, pero el chimpancé no estudia al hombre. Esa es la diferencia entre las dos especies. Señor Alfonseca, muchísimas gracias por su divertida presentación, además de inteligente. Y precisamente por ello le voy a pedir si puede completar su presentación con lo que podríamos llamar, yo llamaría falacias creyentes. ¿Cree que hay falacias creyentes? ¿Que las ha habido? ¿Falacias? Creyentes. De los creyentes, igual que hablamos de falacias de la ciencia, de la historia, ¿no cree que hay falacias creyentes? Por supuesto, en todos los campos de la actividad humana siempre ha habido falacias. Y todas estas falacias lógicas que he puesto aquí no son los ateos los únicos que las utilizan.
De hecho, yo me he acusado a mí mismo de ella cuando he dicho que cuando me dicen a mí esto lo dices porque eres creyente, yo contesto esto lo dices porque eres ateo. Estoy utilizando la misma, estoy devolviéndole la falacia, digamos, es la falacia ad hominem, para demostrar precisamente que de ahí ya no se puede pasar. Pero sí, evidentemente, ¿no? Si lo que quiere decir es que también se han utilizado falacias en el mundo filosófico de los creyentes, pues probablemente que sí. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero seguramente que sí, porque ha habido tantos filósofos a lo largo de la historia del cristianismo que seguro que alguno de ellos ha caído alguna vez en falacias, igual que caemos todos. El Dios tapa agujeros. Sí, bueno, lo que ocurre es que el Dios tapa agujeros, es decir, es que esto que no lo sabemos, pues es porque hace falta a Dios para realizarlo directamente. Y los ateos dicen, no, eso es un Dios tapa agujeros, porque llegará la ciencia a saberlo. Pero entonces yo a eso respondo con el Darwin tapa agujeros, porque también nos dicen, esto no sabemos por qué ha podido ocurrir, pero algún día lo sabremos porque la selección natural lo tiene que explicar. Entonces están utilizando a Darwin para tapar el agujero que aún no tienen. O sea, caemos todos en falacias. Pero lo que pasa es que la mayor parte de las falacias pueden rebotar. Les puedes contestar con la misma falacia y resulta que ellos están cayendo en esa misma falacia de la que te acusan. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Por allí había una. Teófilo. Sí, bueno, más que una pregunta es una observación sobre el planteamiento general, no ya de esta ponencia, sino de estas jornadas. Habría que empezar por definir qué entendemos aquí por ciencia. Claro, es la ciencia a la que se refería Aristóteles y que llamaba episteme, y en ese caso la filosofía entraría dentro del concepto de episteme, sería la forma más alta de episteme. ¿O es la ciencia que, para evitar confundirla con la filosofía, con la episteme aristotélica, se suele llamar ciencia positiva, la ciencia que se sitúa en sus orígenes en Galileo, por decir algo históricamente concreto, y conviene efectivamente saber a qué ciencia nos estamos refiriendo? La ciencia positiva, la ciencia en general, ¿qué ciencia es esa? La verdad es que necesitamos concretarlo y la prueba de esa necesidad es el hecho del uso frecuentísimo de la expresión ciencia positiva, ciencia moderna, etcétera, etcétera. Y en ese sentido habría que preguntarle, para clarificar este concepto de ciencia que se está manejando aquí, ¿en qué sitúa usted la diferencia entre el conocimiento de la ciencia y el conocimiento de la filosofía? Por ejemplo, usted ha hecho o ha recogido la afirmación de que la ciencia, en el sentido en que se entiende ordinariamente sin más calificaciones y que suele identificarse con lo que se llama ciencia positiva, tiene por objeto realidades materiales. Lo cual no quiere decir que por el hecho de que esa ciencia positiva no pueda captar con su instrumental nada más que realidades materiales, no quiere decir que no existan nada más que las realidades materiales. Hay realidades inmateriales a las cuales se accede por una vía de conocimiento que es la que yo le preguntaría cómo la llamaría usted. La llamaría ciencia, con la misma palabra que emplea para designar el trabajo y el resultado que realiza el que llamamos un científico en el laboratorio. Creo sencillamente que cuando hablamos de ciencia es importante determinar a qué ciencia nos referimos, porque con esa palabra nos podemos referir a distintos tipos de conocimiento determinados precisamente por aquellos objetos a los que son capaces de acceder según su instrumental, conceptual y técnico. Porque si no, se pueden crear problemas. Yo no tengo ningún inconveniente en aceptar
que la ciencia llamada también experimental, la ciencia positiva, la ciencia moderna, la ciencia que no es filosofía, la ciencia que no es la episteme de la que habla Aristóteles en su metafísica, esa ciencia tiene como objetos propios suyos a los cuales tienen posibilidad de acceder las realidades materiales, lo cual no quiere decir que no existan nada más que realidades materiales, ni quiere decir que no haya otros modos de conocimiento que permitan el acceso a realidades no materiales, inmateriales. En este sentido es muy conocida esa anécdota de aquel científico ateo que negaba las realidades inmateriales y decía: llevo toda mi vida diseccionando al ser humano y nunca me he encontrado al alma en la punta del bisturí. Y el otro le contestó: pues menos mal, porque si llega usted a encontrarse al alma en la pinta del bisturí, eso no es el alma. Nada más que una consideración sobre la conveniencia de, en estas jornadas, determinar muy claramente a qué ciencia nos estamos refiriendo, puesto que esta palabra designa distintos tipos y niveles de conocimiento. A partir ya, me he referido más de una vez y he empleado la palabra de la episteme de la que habla Aristóteles en su metafísica. De esto exactamente fue lo primero que dije en la primera transparencia. Dije que es la misma que esta. La palabra científico en el título la estoy tomando en el sentido del episteme de Aristóteles, como ha dicho usted. Pero luego, en la segunda transparencia, digo, aquí hay tres tipos de falacias: históricas, lógicas y científicas. Y científicas, el segundo, en la segunda transparencia, ya es la ciencia positiva o ciencia moderna. Eso, más o menos, con otras palabras, lo dije al principio de la presentación. O sea que sí que he hecho una distinción entre las dos formas de ciencia. Y en la tercera parte de la presentación, cuando hablaba de falacias pseudocientíficas, me estaba refiriendo exclusivamente a científico en el sentido de ciencia experimental, ciencia material. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Quizá para los que no estén muy duchos en la batalla actual, la batalla de las ideas, cuando se habla de cientificismo, nos estamos refiriendo a tratar de sustituir la antropología humanista por la cientificista. El cientificismo es la utilización fraudulenta de ciencia o pseudociencia. Es decir, como se comentaba antes, si al ser humano se le priva de su dignidad ontológica, a partir de ahí se convierte en un animal. Y los animales siempre se han caracterizado porque se pueden usar para comer, para muchas cosas, ¿no? Para ser útiles para otros hombres, ¿no? Ese es el drama que podemos estar viviendo. El que se trate de cambiar esa antropología humanista por la cientificista, y para ello se pretende utilizar la ciencia. Y eso hay que denunciarlo, que es lo que hace Alfonseca, para evitar que la gente crea que se está hablando de ciencia cuando realmente es ideología. Y además una ideología realmente de muy poco, bastante endeblez filosófica, ¿no? Y además llena de falacias. Hablando ya de bromas y un poco continuación de lo que dijo Teófilo, es decir, también no sé qué médico era que decía que quizá el alma se podía detectar porque él pesaba a una persona que estaba a punto de morir y pesaba tanto, inmediatamente después de morir había perdido peso. Quizá ese peso era el alma, ¿no? Evidentemente eso es una broma macabra, pero que yo creo que explica muy bien esa confusión entre lo material y lo inmaterial, ¿no? Es decir, si no existe lo inmaterial, pues el alma tiene que estar en algún sitio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, al hilo de lo que el compañero acaba de decir, yo quisiera darle las gracias por la conferencia y por la propuesta
que supone más que entrar en contenido concreto de cada una de las falacias. Incluso yo quiero empatizar con usted y entender la intención que subyace a esta charla que hoy da, porque en muchos casos yo me encuentro con el tema de también estar trabajando al mismo tiempo la ciencia y al tiempo también querer que se divulgue hasta el punto de que llegue a la gente, porque encuentro como dos ámbitos. Por una parte es el sentir, digamos, de la gente de la calle, que en parte no está muy informada y sencillamente se fija en tópicos que escucha, a veces puntualmente en un medio de comunicación, y lo convierten a lo mejor en una especie como de, bueno, de dato, de presupuesto o de argumento para confrontar esa idea. Y luego también en ámbitos académicos, en los cuales sí que descubres dos extremos, ¿no? Personas a lo mejor que de alguna forma sí que dialogan contigo al 100%, más allá de que concuerden con tu sentir religioso. Y luego también personas también que pueden estar muy imbuidas en una ciencia y en cambio a lo mejor ser carentes de mucha bagaje a nivel de otro tipo de disciplinas, ¿no? Y de alguna forma se enrocan en un tipo de perspectiva que es su propia ciencia, la química, la física, y de ahí no se sale, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he querido también pues empatizar con usted en cuanto a que, por una parte, amamos la ciencia al 100%, pero en ciertos foros parece que tenemos que ser aquellos que estamos en contra, porque se entiende desde esa otra parte que si eres creyente no puedes sostener la ciencia también, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho la conferencia, digo, sobre todo por lo que entiendo que tiene como propuesta, más allá del contenido, que también creo que ha sido muy muy bueno, pero sobre todo por haberla hecho. Y yo digo, entiendo lo que hay de fondo, porque creo también sentir que con algunos años menos, pero lo que ha podido vivir también durante años. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario?